lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, ¿cómo era la vida en esos primeros años? Difícil, pero yo creo que era gente muy entusiasta. El sustento de la población, como fue difícil establecer agricultura por lo quebrado del terreno y la saca de agua no fue posible en mucho aquí en el norte de Tamaulipas, en las villas del norte en general. Entonces, la forma de subsistencia era la ganadería. Y el mercado natural de ese ganado, pues fue Saltillo. Ah, ok. Y al principio también, perdón, fue la mina de la Iguana. Cuando la mina de la Iguana se funda, se hace esa efervescencia de encontrar plata y unos comerciantes establecidos tratan de vender, de hecho no tratan, venden géneros de telas, artefactos a los vecinos de Camargo y de Mier a cambio de ganado. Ya. Y llega a tal extremo que una persona que muere en el trayecto un comerciante muere en el rancho del Cojo, viniendo de Camargo, y como cosa natural o de ley, se le incautan sus bienes. Y en los bienes viene la lista de las personas que le debían. A quienes les había dejado mercancía, y él después iba a pasar con vaqueros a recoger el ganado para la alimentación de la mina de la Iguana. Entonces se arma borlote grande en la Iguana porque no tenían que comer. Entonces dependían de que esos vecinos de Mier y Camargo pagaran con ganado para el sustento de la manutención de la iguana. Ay, hijo de su pinche madre. Entonces sí era complicado. Ahorita estoy recordando que mencionabas algo que el río Álamo, creo que dices que desembocaba en el río Bravo. Desemboca en el río Bravo. Y ahorita que mencionas la ganadería, ¿qué papel jugaba el río Bravo en la zona? ¿Verdad? Digo, ahorita sabemos que es un río pues, muy importante en México, pero en esa época, en aquella época de 1700, ¿qué papel jugaba el río Bravo? Pues yo creo que jugaba un papel más importante que actualmente. Yo considero, y eso no es de archivo, es una opinión personal, que la frontera, el río Bravo como frontera, es muy poroso. Bueno. Es una frontera que vamos y venimos. No fue frontera prácticamente. Pero el río Bravo marca una forma de vida. Las porciones de Mier se reparten, a los vecinos de Mier se les repartieron tierras. A cambio de establecerse en Mier, se les ofrecieron tierras y concesiones de pago de impuestos. A cambio se les dieron terrenos. Y se les dieron terrenos y se les... pero tenían que dar servicio militar. Ok. O sea, me ayuda, te doy, pero me... eran las tierras más caras de la historia, yo creo, porque te doy las tierras, pero de por vida tú vas a defender, tú eres un soldado, y por eso los censos son de armas, o sea, es fulano de tal, y cuántas armas tienes y cuántos caballos para la guerra. La guerra, como la frontera que hablábamos hace rato de Cerralbo y Cadereyta, se mueve hacia el río Bravo, y el río Bravo establece en los agostaderos que se establecen en Mier, en ambos lados del río Bravo, es el aguaje principal. De ahí se surtía todo para el sustento. El ganado, todas las porciones de Mier que se repartieron a los vecinos, todas daban al río Bravo para tener derecho al aguaje. Y botana para los animales. Claro. ¿No? Claro. Ahorita que habla de ese tema de guerra y frontera, ¿qué guerras marcaron su historia realmente ahí? Desde la independencia, para empezar, de la colonia, la guerra con los indios. Aunque siempre se habla mucho de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, los apaches, la frontera de Tamaulipas, sobre todo Laredo y Guerrero,
Revilla en ese tiempo sufrieron mucho de las incursiones del norte, los apaches y más tarde los comanches, que eran un poco más fuertes, más bravos. Hay una familia de Mier que de apellido Izaguirre que a finales de la época colonial, en un rancho que se llama Casas Grandes del otro lado del río Bravo, 5 mujeres quedan viudas en un mismo día. 5 hermanas. ¿Hermanas? 5 hermanas. Izaguirre mataron los comanches a todos los hombres y aparte perdieron a los maridos e hijos. Parejo. Cabrón, qué duro. O sea, aparte de viudas sin hijos. Sin hijos. Pinche madre. Ellas eran descendientes de Izaguirre, el padre de ellas, vecino de Cerralbo. Y aparte de todo lo que sufrieron con esa, tuvieron muchos niños, mucha muerte infantil. Ya. Esas mujeres teniendo, y cuando ya no tuvieron más, se pelearon por el rancho. Sí. Entre ellas, Malito dinero. Sí. Algo tenían que hacer, ¿verdad? Para entretenerse, dijo el otro. Con Texas, ¿cómo era la tensión? Era la tensión difícil porque al final del día ya era frontera, ¿no? La tensión con Texas se empieza a... yo creo que más que tensión era una situación contradictoria. Cuando se establece cuando la separación de Texas, establece un temor, pero a la vez una ambición de que las personas que poseían terrenos en lo que ahora se llama en lo que en ese tiempo se llamaba Costa de Santa Gertrudis, ellos tenían la ambición de que esos terrenos iban a valer más el día que fueran de Texas. Y como tenían documentos y se respetaron los documentos mexicanos, incluso en 1853 hay una cuestión ahí en Mier que se robaron los archivos de las Mercedes, de las concesiones de tierras que otorgó en 1834 el gobierno de Tamaulipas a los vecinos de Mier, y traían un problema, una ambición de ir a vender esos terrenos, pero a la vez un antepasado mío, pariente retirado, que tenían rancho allá por Las Nueces, pues él se murió de susto. ¿Cómo? Cuando vio a los gringos. Era muy valiente mi pariente. Se murió de susto nomás de ver a los gringos. Pues sí, tanto así, dijo, a la madre, este no trae cosas más chiquitas, este sí trae bien armado. Entonces fue un episodio fuerte en esa época, entonces. Claro que sí, porque te cambia completamente todo el panorama. Te pone una cultura diferente enfrente. Texas está muy retirado del Río Bravo, lo que era Texas, San Antonio, Nagadoches, sí. La Bahía, pero la Bahía era un punto de contrabando desde la época colonial, porque encontramos muertos de Saltillo. Si checamos los registros parroquiales de Mier y de Guerrero, encontramos personas de Saltillo muertas por los indios bárbaros en la costa de Santa Gertrudis. ¿Qué andaban haciendo unas personas de Saltillo en la costa? En el contrabando. Triquiñuelas. Porque Saltillo era el centro de comercio de la región también. La sal, los pieles, lo que se iban a surtir de telas y todo eso a la Feria de Saltillo. Era tan importante la Feria de Saltillo a nivel regional que encontramos documentos, por ejemplo en Mier, que nos dicen que se suspendió un juicio porque el capitán Aguerra y juez se fue para Saltillo a la feria y se quedó pendiente el juicio. Es que también el gobierno tiene que ser factor social. De alguna manera u otra. Claro. Ahorita que mencionas lo de las hermanas de Izaguirre, ¿cómo afectaba ese tipo de conflictos? Porque hoy también dices, oye, a ver, a ti, pero vas para la guerra. Los hijos van a la guerra en dado caso que haya. Pero la gente común, ¿cómo le afectaba? Porque, pues ahorita ya me platicaste de una, pero pues, me imagino que había niños, abuelas y todo eso. ¿Afectaba ese tema en el tema común? Claro que sí. Hay varios, más que afectar, condicionaba la vida. Va. Afectaba, pero condicionaba la forma de vida.
la gente más expuesta fueron los que estaban del otro lado del Río Grande. Porque en ese tiempo así se conocía. Los gringos no andaban por la vida poniéndole nombres en español a las cosas. Claro. Era Río Grande porque así lo llamaba la gente de la frontera. Okay. Entonces, No fueron los gringos los que le pusieron Río Grande. Fíjate, Pues sí. fíjate. No, pues digo. Ellos tomaron ese nombre Claro. porque era el que se usaba. Sí, si hubiera llamado River, no sé qué. Sí, claro. El Big River. Sí, River, no, otra cosa. Ahorita Pero- vámonos a otra época también, mucho del auge comercial, que también fue importante, una etapa donde Mier Flores... Bueno, Así es. Bueno, vamos, sí, o sea, vamos primero a lo de la batalla porque es anterior. venga. Sí. La batalla de Mier se da en el contexto histórico conocido como la campaña de Texas. Ok. Después de la campaña de Texas, el gobierno mexicano establece una línea de defensa que tenía como base aquí la ciudad de Monterrey con el general Mariano Arista. Entonces se trató de organizar una línea de defensa y a la vez ataque para recuperar Texas. Y había una campaña del gobierno federal para tratar de organizar un contraataque para recuperar Texas. Se dieron varios eventos que son como antecedentes. Para no alargarlo mucho, es la batalla de Lipantitlán, que un capitán Molano y Canales, Antonio Canales, tuvieron ahí en ese punto del Lipantitlán. Y en 1841 un grupo de vecinos de Matamoros encontraron a unos tejanos en territorio de este lado de las Nueces robando ganado. Entonces se los traen presos a Matamoros. Pedro Ampudia ya estaba dentro de la División del Norte, estaba en el destacamento de Matamoros y sugiere que esos prisioneros sean enviados a México para que los mexicanos se enteren de que hay un enemigo. Vamos a introducirlos hasta la Ciudad de México para eso. Esos tejanos, acompañados de otros que encontraron en Camargo y aquí en Monterrey, son dirigidos a México y adivinen qué hicieron. Pasando Saltillo, ahí en las goteras de Saltillo, en Agua Nueva, huyeron. Se pelaron, lo recuperan. Que dijeron, Bueno. patitos, ¿para qué son? Uno de los personajes que venía con ellos era un doctor de San Antonio. Y él no huye y se van los demás y él se queda y escribe el testamento. Y era católico, deja como padrinos, futuro padrino de sus hijos, al gobernador de Coahuila.